Espérate, Irma, ¿no? Lo que tenemos por acá es una superficie. Ahí está. Esta es una superficie. Claro que la superficie está limitada por toda una espira, ¿no? Por ejemplo, tú ya sabes que es una espira. Por ejemplo, si yo tengo un conductor por acá y lo doblo de esta forma y cierro el sistema, esto se convierte en una espira. ¿Ve? ¿Ha visto? Esta es una espira, ¿no? Ahí lo tenemos la espira, ¿no? ¿Se nota? Muy bien. Acá está nuestra espira, ¿no? Ya está. Sin embargo, por esta espira, lo que vamos a presenciar es que cuando yo lo interne a un campo magnético, ahí está, lo he internado a un campo magnético, oye, ese campo magnético lo empieza a atravesar, ¿no? A la espira, ¿ve? Es decir, a toda la región de la superficie. Sí, también hay ley de Gauss. Entonces, aquí está el campo magnético que atraviesa, pues, la espira, ¿no? Toda la superficie de la espira va a presentar un área. Y acá está el vector área. Acá acabo de colocar el vector área, que es perpendicular a la superficie, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿ve? Ahí está el vector área. Pero entre el vector área y el campo magnético se forma un ángulo, que le voy a poner el ángulo teta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Muy bien, hasta ahí está bonito. Sin embargo, el flujo magnético va a medir la cantidad, digamos así, la cantidad de líneas de campo que van a atravesar dicha superficie. Entonces, mire por aquí. El flujo magnético, ¿cómo lo voy a calcular? Está expresado como ¿qué? Como la cantidad de líneas, que atraviesan, pero ¿atraviesan qué? Que atraviesan la superficie. Muy bien. Entonces, hay cierta cantidad de líneas que están atravesando la superficie. ¿Cómo voy a calcular ese flujo magnético de frente? El flujo magnético simplemente se va a calcular como el producto escalar, un poquito más por acá. Acá mejor le pongo. El flujo magnético se calcula como el producto escalar del vector área multiplicado escalarmente, por supuesto, con el campo magnético, ¿eh? A punto B. Pero si usted recuerda acerca de productos escalares, esto también se puede expresar simplemente como AB coseno de teta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, ahí tenemos el producto escalar del campo magnético respecto al área. ¿Cuál es la unidad, pues, del flujo magnético? Acá lo voy a colocar. Cuya unidad es el Weber. Cuya unidad de medida es el Weber, ¿eh? El Weber. ¿En qué se mide el flujo? Simplemente se mide en Weber. Muy bien, entonces ya hemos entendido qué ocurre con el flujo magnético, pero sin embargo el ángulo puede cambiar, ¿no? ¿Qué ocurre si teta, por ejemplo, fuera 0 grados? Si teta es 0, entonces quiere decir que va a tomar su máximo valor. Pues. El máximo valor del flujo va a ser justamente cuando las líneas atraviesen de manera transversal. Cuando teta es 0, cuando el coseno sea su máximo valor, que viene a ser 1. Entonces digo por acá, flujo magnético máximo, ¿no? ¿Cuándo hablamos del flujo magnético máximo? Flujo máximo. Miren por acá, ven. De nuevo, tenemos la espira o una región o una superficie. Y por acá, las líneas de campo magnético lo atraviesan directamente. Lo atraviesan de forma perpendicular, ¿no? Cuando yo veo que las líneas de campo magnético lo están atravesando de forma perpendicular, entonces diré
que el flujo magnético va a ser máximo. ¿Y cómo se calcula el flujo magnético máximo? Simplemente de frente como B por A. O AB para no quitar la relación, ¿no? La magnitud del área o la superficie multiplicado por la magnitud del campo magnético. Sin embargo, el flujo también puede ser cero. ¿Y cuándo el flujo va a ser cero? Entonces digo por acá, cuando θ es igual 90 grados. ¿Qué ocurre si θ vale 90? Si θ vale 90, entonces quiere decir que si por acá está mi superficie, oye, ¿qué veo por acá? Que el campo magnético va a ser paralelo a la superficie. ¿Qué significa que sea paralelo a la superficie? ¿Alguien me puede decir, por favor? Quiere decir que ninguna línea de campo va a atravesar la superficie. ¿No ve que son paralelas? No hay nadie que lo atraviese. Pues. Si esta es la superficie, no estoy atravesando, a menos que le haga esto, ¿no es cierto? Aquí sí atraviesa pues la superficie. Pero acá no. Entonces, aquí el flujo magnético simplemente va a ser igual a 0, ¿verdad? Muy bien. Ahora, sin embargo, el flujo puede ser negativo incluso. ¿Cuándo el flujo magnético va a ser negativo? El flujo magnético es negativo cuando la línea de campo ingresen a la superficie. Porque si ingresan, entonces el ángulo que voy a considerar va a ser lo siguiente. Entonces voy a considerarlo de la siguiente forma, ¿ya? ¿Cuándo el flujo magnético es negativo? Flujo negativo. ¿Cuándo el flujo magnético será o tendrá un valor negativo? Buena pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, acá está el vector área y acá viene el campo magnético, chan, chan, pero esta vez, mira, ve lo que ocurre, ¿eh? Mire lo que ocurre. Ocurre que la línea de campo lo están atravesando, ¿no? Por acá ingresan, ingresan, ingresan. Lo atraviesan, ¿no? Entonces, el ángulo viene a ser mayor a 90 grados y el coseno de un ángulo mayor de 90 siempre es negativo. Entonces, ¿qué voy a plantear acá? Cuando la línea de campo ingresan a la superficie, el flujo va a ser ¿cómo? Cuando la línea de campo ingresa, o sea, un flujo entrante, como esa, va a ser negativo. ¿Y cómo se calcula? Como A por B coseno de este angulito agudo, ¿no? Porque sería este ángulo en realidad, ¿no? En realidad sería este ángulo. Mejor le pongo alfa para no confundir, ¿eh? Acá sería teta, pues. Le voy a poner coseno de alfa, ¿sí? Muy bien. Entonces ya sabemos, cuando el campo magnético ingresa a la superficie, el flujo magnético va a ser ¿qué cosa? Negativo. Interesante, ¿no? Porque esto nos permite resolver una serie de problemas, ¿no? Ahora, fíjate por acá, por favor, ¿ya? ¿Qué ocurre en un sólido? Buena pregunta, ¿no? Porque la mayoría de problemas también van a estar relacionados con sólidos. En un sólido. Escúchame, por favor, ¿eh? Présteme atención porque esto es muy importante, ¿eh? Si, por ejemplo, yo tengo un sólido cualesquiera por acá, justo hoy día han hecho geometría del espacio. Acá tengo un sólido, un cuerpo cualquiera, ya está. Y vamos a suponer que por acá existe el campo magnético, pues, que atraviesan al sólido, ¿no? Chan, chan. Y por acá viene el campo magnético que empieza a atravesar el sólido. Muy bien. Muy bien. Ya está. Campo magnético. Lo está atravesando miles de líneas atravesando el sólido, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿eh? Y ahí lo tenemos. Lo que ocurre es que el sólido no puede atrapar líneas, pues. La pregunta es, ¿el sólido atrapará líneas? No. Todas las líneas que ingresan tienen que salir, pues.
O sea, no van a quedar líneas atrapadas dentro del sólido, ¿no? Porque todo lo que está ingresando por acá tiene que salir por una cara o por cierta cara opuesta del sólido. Eso significa que el sólido no va a atrapar líneas. Y como no va a atrapar líneas, el flujo magnético neto, neto, en una región cerrada, ¿cuánto es? Es 0, ¿no es cierto? Es 0. Entonces, en todo sólido, el flujo magnético neto en cualquier sólido va a ser igual a ¿cuánto? 0. ¿Y cómo se expresa el flujo magnético neto? Se expresa como flujo entrante más el flujo que sale, flujo saliente. Y esto va a ser igual a 0. Si él lo mando al otro lado, ¿qué voy a decir? Que el flujo entrante va a ser igual a menos el flujo que saliente, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? El flujo entrante es negativo y el flujo saliente es positivo. Entra, flujo negativo, sale, flujo positivo. La cantidad de líneas que entra es igual a la cantidad de líneas que sale. Por lo tanto, el flujo neto en un sólido me tiene que dar igual a ¿cuánto? A 0. ¿Se entendió, jóvenes? Comenten, por favor. Creo que todavía no hay nada chévere, ¿no? Porque estamos viendo algo tan sencillo que lo podemos calcular. Sin embargo, acá viene algo todavía que usted tiene que tomar en consideración. Áreas proyectadas. Esto es lo que más me gusta. ¿Cómo calcular el flujo magnético mediante áreas proyectadas? Áreas proyectadas. ¿Cómo determino el flujo magnético mediante áreas proyectadas? Primero voy a colocar una pared por acá. Acá está la pared. Ya tengo mi pared. Es como que yo tuviera, por ejemplo, esto, un sólido cualquiera, un sólido feo. Puedo conseguir de repente un sólido. Vamos a suponer que sea esto. Un poquito feo. Y quiero proyectar, pues, contra la pared. Y si yo proyecto contra la pared, lo que voy a obtener es una sombra. Miren esto, por favor. ¿Eh? Si proyectamos acá, se genera una especie de sombra, ¿no? ¿Pueden observar ahí? Lo voy a colocar un poquito más para allá. Y se está proyectando una sombra, ¿no? Muy bien. Pero nosotros deberíamos proyectar en forma transversal. La idea es proyectar en forma transversal, ¿no? Pero ¿cómo yo proyectar? Pues la pregunta, ¿no? ¿Y sobre qué nos vamos a guiar o sobre la base de qué me voy a guiar para hacer las proyecciones, ¿no? Muy bien. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Mira lo que voy a hacer. Por acá voy a colocar un sólido. Chan, chan. Ya está el sólido, ¿eh? Ya tenemos el sólido. Muy bien. Este es nuestro sólido. Ya está el sólido. ¿Sí? Vamos a suponer que eso sea un campo magnético en forma horizontal. El campo magnético lo está atravesando el sólido. Ya está. Pero yo quiero calcular el flujo magnético que atraviesa el sólido. ¿Cuál es el flujo que va a atravesar el sólido? ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que voy a hacer es proyectar el sólido hacia la pared. Si usted agarra y proyecta el sólido hacia la pared, lo que voy a encontrar por acá es una sombra. Y esto de acá es la sombra del sólido. Qué bacán. Y se proyecta la sombra, ¿no? Entonces, esto que hemos proyectado como sombra
la vamos a llamar con el nombre de área proyectada. Área proyectada. Ya tengo el área proyectada. Y esto es el campo magnético. Oye, pero el campo magnético y el área proyectada son perpendiculares. Fíjate, el campo y el área proyectada, ¿cómo son? Perpendiculares, ¿ves? Son perpendiculares. Oye, y cuando son perpendiculares, mira, ve cómo se calcula el flujo. Quiere decir que el flujo magnético se va a calcular como el área proyectada por el campo magnético. De frente, área proyectada por el campo magnético. Ejemplo, porque de eso se trata, ¿no? De hacer un ejemplo recontra sencillo, ¿ya? Miren, ve. Sea, ejemplo, acá viene el ejemplo, ¿ya? Recontra sencillo. Sea el campo. Le vamos a poner el campo B igual. A ver, ayúdeme pues, ayúdeme. ¿Cuánto le damos al campo? 2i más 2j, no, 3j menos 5k. Ya está. El campo qué horrible, ¿eh? Horrible porque tiene en componente en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y por acá voy a colocar, dice por acá, sea el campo, determine el flujo, determine el flujo sobre la superficie. ¿Cuánto vale el flujo sobre la superficie? Qué bacán. Y acá voy a colocar la superficie, ¿eh? Acá viene. Y le voy a dar valores. Acá le doy 6, 4, triqui, X, Y, Z. ¿Cuál es el flujo magnético sobre la superficie? Muy bien. Me piden el flujo magnético sobre esta superficie, ¿eh? ¿Se entiende ahí? Me piden calcular cuánto vale el flujo magnético sobre esta superficie. ¿Qué tengo que hacer yo? Tendría que calcular el vector área. ¿Sí? Tendríamos que calcular el vector área. Pero imagínate tú que la superficie fuera más fea todavía. ¿Qué haríamos? Tendríamos que calcular nuevamente el vector área. Pero es horrible de repente. Sin embargo, hay una forma más rápida de resolver. Y acá viene la forma, ¿ya? Y para esto vamos a proyectar áreas. Y usted me va a ayudar a proyectar el área. Primero vamos a proyectar respecto al eje X. Respecto al eje X. Voy a colocar por acá. Yo te pregunto, ¿cuánto vale el campo en el eje X? Comente. 2 teslas. ¿Cuánto vale el campo en el eje Y? 3 teslas. ¿Y cuánto vale el campo en el eje Z? 5 teslas. Entonces vamos a colocar por acá respecto al eje X. Chan, chan. Coloco por acá la superficie. Qué lindo. Y acá tenemos la superficie. Profesor, el campo en el eje X. Y viene por acá. El campo en el eje X, ¿ah? ¿Cuánto vale el campo en el eje X? El campo en el eje X sería 2 teslas. Comente, por favor. Campo en el eje X. ¿Y cuál es el área proyectada? El área proyectada es la sombra. Oye, tengo que proyectar esto hacia la pared. Y ¡suácata! Lo proyecto. No me digan que nunca han proyectado. En geometría ya te enseñaron a proyectar áreas. Dime, ¿dónde quedaría el área proyectada? La sombra. Es como que acá subiera un foco enorme y ¡zac! Hace una sombra a la pared. ¿Dónde queda la pared, profesor?
La pared viene por acá, ¿ve? Chan, chan. Acá está la pared, ¿ve? ¿Lo ves? Ahí está. Allá está la pared. Entonces voy a proyectar el área. Área proyectada. Y acá estaría la sombra, ¿ve? Esto sería tu sombra. Ahí lo tenemos, ¿ve? Área proyectada. Y la pregunta es, ¿cuánto vale esa área proyectada? El área proyectada, ¿cuánto es? Por favor, comenta. Comenta, jóvenes. ¿Cuánto vale el área proyectada? Acá vale 6, acá vale 3, 6, 3. Y el área proyectada, base por la altura sobre 2. Falta colocar en metros, ¿eh? Falta colocar la unidad que viene a ser el metro. Ahora sí. ¿Cuánto sale el área proyectada? 6 por 3 entre 2 serían 9. 9 metros cuadrados. Ahora quiero el flujo. La pregunta es, ¿el flujo en el eje X es positivo o negativo? Tú tienes que darte cuenta. ¿Qué hace el campo? ¿Entra a la región o sale de la región? Dilo. ¿El campo qué está haciendo? Saliendo. ¿Ves? ¿Te das cuenta o no? Sale. Shrunk. Está saliendo. Entonces, si sale, A positivo. Área proyectada por el campo. ¿Cuánto sale el flujo al toque? 9 por 2, 18 Webers. Comenten, por favor. Comenten. Ahora queremos respecto al eje Y. Y le voy a colocar acá. Respecto al eje Y. Ahora quiero respecto al eje Y, pues. De nuevo, Tron y Tron. Respecto al eje Y. Quiero que usted me ayude a proyectar, pero esta vez, ¿cuánto vale el campo en el eje Y? 3. El campo en el eje Y es 3. Vale 3 teslas. Muy bien. ¿Y hacia dónde voy a proyectar? Hacia la pared. Hacia la pared. Comenta, por favor. Estoy proyectando hacia la pared. Entonces, esto será la sombra. ¿Y cuánto vale el área proyectada? Espérate, profesor. Esto vale 4. Esto vale 3. Entonces, quiere decir que el área proyectada sería base por altura entre 2. Sí, hijo. Estamos delante, pues, en este caso, para nosotros, o sea, usted es el observador, el campo magnético está saliendo, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cuánto sale el flujo? Perdón, el área. ¿Cuánto es el área? 6. Ahora sí. ¿Cómo calculamos el flujo magnético? Saliente, mira, ve, sale. Esto es área proyectada por el campo. ¿Y cuánto sale la multiplicación de él con él? 18 Webers. Qué lindo, ¿no? También nos salió 18 Webers. 18 Webers. Muy bien. Ahora vamos a hablar respecto al eje Y. Mira, acá viene el otro punto. Cuando de repente alguno de nosotros tenemos un poquito de, oye, de dudas, profesor, ¿por qué positivo? ¿Por qué negativo? Ya, está bien, en este caso estoy viendo que está saliendo. La región es esta. La región es esta. El campo del eje Y sale, el campo del eje X también está saliendo, pero el problema es el campo del eje Z, porque acá dice negativo, ¿no?
respecto al eje Z. Muy bien. ¿Qué ocurre respecto al eje Z? Obsérvalo, por favor. Y acá lo tenemos, ¿eh? Acá lo tenemos, ¿eh? El campo respecto al eje Z es hacia abajo. Yo te pregunto, ¿por qué es hacia abajo? ¿Por qué es negativo, pues, profesor? Acá dice, menos 5. Muy bien, por eso que es hacia abajo. Muy, muy bien. Si el campo es hacia abajo, ¿qué está haciendo ese campo al expira? ¿Qué le hace? Está entrando, pues. Lógico, ¿no? Porque acá está la expira y el campo le entra, ¿no es cierto? Muy bien. Y acá viene el área proyectada. ¿Dónde está el área proyectada? En el piso, profesor. Acá viene el área proyectada, ¿eh? Tiene que proyectarse el área. Chon, chon. Ahí está. ¿Ha visto? Se proyecta hacia el piso. Te voy a preguntar, ¿eh? ¿Cuánto vale el área proyectada, por favor? Acá vale 4, acá vale 6, y el área proyectada se calcula el por el entre 2, o sea, sale 12, pues. Sale 2. Ahora sí, el flujo en el eje X es positivo, o perdón, el eje Z era, ¿no? Disculpen, ¿eh? Eje Z, ¿no? El flujo debido a la componente Z, ¿será positivo o negativo? Comenten. Negativo, porque es entrante. Área proyectada por el campo. ¿Cuánto sale la multiplicación entonces? Menos 60 Webers. Muy bien. Menos 60 Webers. Ahora sí voy a calcular el flujo total. Y el flujo total se calcula como la suma de flujos. Flujo debido al eje X, eje y eje Z. ¿Cuánto sale el flujo total? Comenten. Súmelo. 18 más 18, 36. 36 menos 60. ¿Cuánto me sale? Comenta, jóvenes. Menos 24. Menos 24. Qué chévere. Atento, ¿ah? Así vamos a estar todos, ¿no? Menos 24 Webers. Webers. ¿Se entendió?
Profe, no se lo escucha. A ver, ahí se me escucha, por favor. Dígame. ¿Se Sí, me ahora escucha? ¿Ahora sí? sí, profe. ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. Qué bacán. A ver, ¿escuchan el sonido ustedes de la pantalla? ¿Logran escuchar el sonido de la pantalla? Comenten, por favor, ¿se logra escuchar el sonido de la pantalla? ¿No? A ver, ¿cómo es compartir el audio? Vamos a ver acá, ¿ya? Compartir sonido. Muy bien, ahora sí. Todos presten atención que vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Lo que yo le decía que acá tengo un imán. Este imán que tenemos acá, lo voy a mover lentamente, ¿eh? ¿Se escucha ahí? Por favor, comenta. Muy bien. Lo que voy a hacer con el imán es mover lentamente. Movemos lentamente, despacito, despacito, despacito. Y mira por acá, estoy acercando despacio, 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 lo más despacio posible. ¿Ve? No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿verdad? Sigo, oye, despacito, un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Muy bien. Pero ¿qué ocurre si tú lo mueves mucho más rápido? Lo voy a mover más rápido. Mira. Lo voy a acercar al toque. Quiero que vean las líneas de campo magnético que se van a generar. Voy a voltear mi imán. Igualito es. Volteo. Pero si lo muevo lentamente. Lentito. Prácticamente no hay inducción. Poquito, ¿no? Pero mientras más rápido lo muevas, ¿ha visto? Mientras más rápido lo muevas, la inducción va a ser mayor. Fíjate las líneas. Acá está la línea de campo que se genera en el imán, que van de norte a sur. Si tú alejas el imán lo más alejado posible, mira, ¿cuántas líneas están atravesando la espira o la bobina? 1, 2, 3 nada más. Si te percatas bien, puedes apreciar que acá hay una línea que lo atraviesa. Ahí está una línea. 1, 2, y acá 3 líneas. 3 líneas en total, ¿no? Muy bien. Pero, ¿qué ocurre si usted acerca el imán? A medida que vas acercando, más y más líneas van a ir atravesando. Va aumentando la cantidad de líneas. Pero si tú lo acercas violentamente, es decir, con más velocidad, mira lo que vas a observar. Más rápido. ¿Ve? ¿Ve? Muy bien. Podemos colocar un voltímetro. Ahí está el voltímetro para que veas el voltaje que está generándose ahí en el sistema, ¿no? De nuevo por acá.
Muy bien. Entonces, lo que estamos viendo por acá es que mientras más rápido varíe el flujo magnético, la corriente que va a circular va a ser mucho mayor, ¿no? ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Ahí sí se me escucha, ¿verdad? ¿Qué va? Tenemos fallas acá en el micro, ¿no? Es el equipo pequeño que tenemos ahí, parece que estuviera fallando. Vamos a tener que cambiar esos equipos, ¿no? Muy bien, continuamos. Lo que vamos a ver a continuación es la ley de Faraday. Ustedes lo pueden observar que cuando teníamos esa bobina, y esa bobina lo acercábamos un imán y colocábamos a los extremos un poquito, se encendía. Lo puedes hacer en casa, bien sencillo, ¿no? Y puedes sacar la electricidad. Termina por acá. Todos presten atención a lo que estamos apreciando, ¿no? Voy a colocar por acá una bobina, pero antes vamos a colocar lo que nos dice la ley de Faraday. Acá empezamos. Ley de Faraday. Ley de Faraday. Muy bien. Ley de Faraday. ¿Qué va a plantear Faraday? Por acá voy a colocar una bobina. Ahí está. Ahí está la bobina. Una envoltura de alambres, ¿no? Y acá tengo los dos terminales. Y en esos terminales voy a conectar un foquito, un pequeño foco, ¿no? Un LED. Podríamos conectar un LED también. Ya está nuestro LED, nuestro foco, ¿no? Y por acá voy a acercar un imán. Voy a agarrar un imán y lo vamos a acercar, ¿ya? Esto es tu imán. Ya está. Pero el imán tiene dos polaridades. El polo norte y el polo sur. Ya tengo las dos polaridades del imán. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por acá voy a agarrar mi imán y lo voy a acercar. Ya está. Vamos a acercar el imán, ¿ya? Muy bien. Ya está. Y lo acercamos con cierta velocidad. Hemos visto que mientras más rápido tú lo mueves, la fuerza electromotriz, el voltaje que se va a generar es mucho mayor. Y el encendido del foco se va a generar más brillo, ¿no? Observaron eso ustedes. Si lo acercamos lentamente, el brillo del foco
iba a ser tenue, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Lograron observar con el experimento que hicimos. Y vamos a ver en el laboratorio virtual que si tú lo mueves lentamente, a la justa se enciende. Pero si lo mueves rápido, esto de acá, ¡pum!, parpadea, ¿no? Brilla más. ¿No es cierto? Muy bien, pero podemos sostener esa corriente. ¿Cómo sostendríamos esa corriente? Buena pregunta también. Entonces, cuando Faraday hizo este experimento, de pronto se encendió el foquito. ¡Ah! Faraday. Oye, ¿qué has descubierto, Faraday? ¿Qué descubrió? El descubrimiento más brillante de la época. ¿Ah? Una genialidad. Porque imagínate, en esa época se sacaba electricidad a partir de las pilas de Volta. ¿Ah? Volta había fabricado la pila, había energía eléctrica que se podía extraer mediante una electrólisis, etcétera, etcétera. Oye, pero todo era componentes químicos. ¿Ah? Entonces, imagínate que de pronto saque electricidad de la nada, ¿no? Sin utilizar una batería por acá o sin utilizar reacciones químicas. Imagínate, ¿no? Oye, una genialidad y una magia en el momento, ¿no? Sacar electricidad sí es hacer magia, de la nada, ¿no? Entonces, pero Volta tiene que explicar por qué sucede este fenómeno. Te tiene que dar una explicación científica a lo que está ocurriendo. ¿Y qué dice Faraday? Faraday dice lo siguiente: a medida que tú acercas, estimado, mientras más rápido lo haces, oye, la electricidad cada vez es mayor. Esto es por qué. Cuando tú vas acercando, en realidad, estimado, genera a tu alrededor línea de campo. Ahí está la línea de campo. A medida que tú vas acercando, más y más y más líneas van ingresando a este sistema. ¿Ven? Van entrando más y más y más líneas. Más y más líneas van a ir atravesando ese espígalo, o mejor dicho, esta bobina, ¿no? Entonces, mientras más rápido entren las espigas, oye, la corriente que se va a inducir va a ser mayor, ¿no? ¿Y qué dice Faraday? Mira lo que plantea Faraday. Dice la rapidez con la cual aumenta el flujo magnético, la rapidez con la cual aumenta el flujo magnético genera en el circuito, ¿qué cosa? Genera en el circuito una fuerza electromotriz. Mira lo que plantea Faraday: la rapidez con la cual varía el flujo magnético en el circuito genera una fuerza electromotriz. Eso es lo que plantea Faraday. Y a partir de lo que plantea Faraday, vamos a sacar una ecuación. ¿A qué le llamas tú rapidez? Rapidez, por ejemplo, yo puedo decir área sobre tiempo, se llama la rapidez del área. Si le pongo variación del área, yo diré rapidez con la cual varía el área. Pero acá dice la rapidez con la cual aumenta el flujo magnético. Entonces, la P se va a calcular como la rapidez con la cual aumenta el flujo magnético. Ahí está. Pero esto hay que agregar la cantidad de espigas. Entonces, así vamos a calcular la fuerza electromotriz. Y la pregunta es, ¿qué ocurre si la variación del flujo magnético, si esta variación del flujo magnético aumenta? ¿Qué ocurre con la P? ¿Qué ocurre si la variación del flujo magnético aumenta?
te voy a preguntar. Mira esto. Mire esto, mire esto. Escúchame, por favor. Quiero que usted aprecie en la figura lo que estamos observando. Voy a compartirles. Rapidito más para hacerlo al computador. Observa algo. Observa. Quiero que observe lo que voy a compartir. Miren esto. Atentos a la jugada. Observa acá, por favor. ¿Estás apreciando ahí el imán? Sí, aprecias el imán. ¿Me están escuchando? Comenta, por favor. ¿Me escuchan? Ya está. ¿Qué ocurre si usted de pronto empiezas a acercar el imán? Escúchame, escúchame. Lo voy a acercar. Miren esto. Ahí. ¿Cuántas líneas le atraviesan? Le atraviesan 4 líneas. Ya, ponle un poquito más alejado. Le voy a poner un poquito más acá. ¿Cuántas líneas le atraviesan ahí? Comenta. Le atraviesan 2. 2 líneas. Pero ¿qué ocurre si tú lo acercas lentamente? Lentamente. Dime, ¿aumentó la variación del flujo o no? Dilo. ¿Pero se indujo corriente? Sí, profe, una corriente pero pequeñísimo a la justa, ni siquiera se ve. Voy a seguir aumentando la cantidad de líneas. Ahora son 4 líneas. Sigo acercando. Lentamente. ¿Cuántas líneas le están atravesando? Dilo. 8. No, hay 8. 6. Ya 6. 6 líneas. Pero de lo que era inicial 2, ahora son 6. ¿Usted observó que la corriente se generó? Sí, a las justas. Poquitito, profesor, poquitito. Ahora mira, de nuevo voy a llevar. Observe esto. Lo voy a acercar más rápido. Zum, 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 zum. ¿Qué ocurre si tú lo mueves más rápido? Dilo. ¿Qué sucedió si mueves más rápido? Comenta. Genera corriente. Mientras más rápido, mayor fuerza electromotriz. Mayor fuerza electromotriz. Es decir, esa fuerza electromotriz va a generar más corriente. Entonces la pregunta es, ¿la P será proporcional a la variación del flujo? Sí. Javier, inicialmente había 2 líneas que entraban. Ese es el flujo. Lo acercaba lentamente. Eran 4 flujos, 4 líneas. De ahí eran 6 líneas. Y había corriente, había fe. Era pequeñito. Era pequeñito, Javier. Entonces, la fuerza electromotriz no es proporcional a la variación del flujo, sino es proporcional a todo esto de acá. Y todo esto de acá se le llama rapidez con la cual varía el flujo magnético. Mientras más rápido, suave. Oye, más cantidad de líneas al toque varía. O sea, esta rapidez aumenta, ¿no? La rapidez con la cual tú lo mueves lento, poquita corriente, poquita fe. Si lo muevo rápido, suave, ¡pum! Se encendió, ¿no? ¿Lo vieron eso? Comenta, por favor. Entonces, quiere decir que la fe es directamente proporcional ¿a quién? Es directamente proporcional ¿a quién? Al número de espirales. Al número de espirales. Directamente proporcional al número de espirales. Qué chévere, profe. Pero también ¿a quién? A la rapidez con la cual varía el flujo magnético. O sea, a esto. Acá lo veo. Rapidez con la cual varía el flujo magnético. Mucho cuidado. No es proporcional a la variación de flujo,
Porque usted vio que aumentó la variación de flujo y no hubo corriente. Es proporcional a la rapidez con la cual varía el flujo magnético. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque una cosa que te diga, si el flujo magnético aumenta, la fe también aumenta, no. No. ¿Por qué no? Porque si el flujo magnético aumenta, la fe no aumenta, no. Porque la fe es directamente proporcional a la rapidez con la cual varía el flujo magnético. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden ahí, Catherine? Catherine, por si acaso le pongo acá. Cuidado. Cuidado que la fe, la fuerza electromotriz, no es directamente proporcional ¿a quién? A la variación del flujo magnético. Mucho cuidado, mucho cuidado. La fuerza electromotriz no es directamente proporcional a la variación de flujo magnético. Muy bien. Qué chévere. Ya está. Entonces ya sabemos cómo se determina la fe. Oye, aquí hay algo interesante. El flujo puede cambiar. Entonces digo acá, miren esto. Flujo variante, flujo variable a esto. Linealmente con el tiempo. ¿Qué dice acá? Flujo variable linealmente con el tiempo. ¿Cómo es un flujo variable linealmente con el tiempo? Acá está. El flujo respecto al tiempo va a ser igual al flujo inicial más un mt. ¿Cuánto vale el exponente de t? 1. Como el exponente vale 1, decimos que el flujo varía linealmente con el tiempo, ¿correcto? Muy bien. Pero esto se puede llevar a una gráfica. Sí, lo voy a llevar a una gráfica. Si tú lo llevas a una gráfica, en la gráfica voy a determinar así. Flujo, tiempo. Si lo llevamos a una gráfica, lo que voy a encontrar en la gráfica es esto. Una línea recta. Esto de acá es el flujo inicial. Muy bien, acá está el flujo inicial. Y hay algo interesante acá. Que la fe es constante. ¿Correcto? Entonces, cuando el flujo varía linealmente con el tiempo, cuando el flujo varía linealmente con el tiempo, cuando el flujo varía linealmente con el tiempo, ¿qué ocurre? La fe, la fuerza electromotriz es constante. ¿Qué significa que sea constante? Significa, o acá le pongo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que la fe media va a ser igual a la fe instantánea. Mira lo que dice. La fe media y la fe instantánea, ¿cómo son? Son iguales. ¿Y cómo se calcula la fe? Buena pregunta. Cuando tú tienes el flujo respecto al tiempo y la gráfica contiene una línea, mira por acá, en cualquier instante de tiempo o para cualquier intervalo de tiempo
puedo colocar un intervalo de tiempo o un instante de tiempo. ¿Ha visto? El instante de tiempo t o el intervalo de tiempo t. ¿Qué significa? Que la p instantánea para ese instante o la p media para este intervalo van a ser iguales. Pero iguales a quién? Iguales a la pendiente, la tangente de teta. Numéricamente igual a la tangente de teta. ¿Me entendió bien? Numéricamente igual a la tangente de teta. Entonces mejor le pongo A para ahorrar pizarra. La idea es solamente ahorrar pizarra. ¿Qué voy a decir acá? Que la P media y la P instantánea es igual a la tangente, ¿pero de quién? De teta. Entonces, cada vez que tú veas una recta de flujo respecto al tiempo, la P es constante. Muy bien, espérate por favor. Es que Faraday lo que hace es hablar de la cantidad de líneas que atraviesa pues, el circuito, ¿no? Y en un momento Faraday plantea una ecuación. Él lo expresa de acuerdo pues a lo que estaba observando en el momento. En forma pues, digamos, en la parte de laboratorio, ¿no? O en forma experimental, mejor dicho, ¿no? Lo explica en forma experimental, ¿no? Pero posterior a Faraday viene Lenz. Y ahora sí vamos a hablar de Lenz. ¿Qué dice Lenz? O ahí mismo, ¿no? En el mismo tiempo, los dos, tanto Faraday como Lenz, los dos explican la inducción electromagnética. Pero, ¿cuál es justamente el punto crucial que diferencia ambos? Es que Faraday lo plantea en forma experimental. Y al plantear en forma experimental, nosotros sacamos la expresión o la ecuación de la forma experimental, lo que está diciendo Faraday. Pero ¿qué dice Lenz? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ley de Lenz. Ley de Lenz. ¿Qué plantea Lenz? Mediante la ley de Lenz, la ley de Lenz, vamos a determinar el sentido de la corriente eléctrica. El sentido de la corriente eléctrica. ¿Qué dice Lenz? Le dice, ante un efecto, todo efecto tiene una oposición. Mira lo que dice Lenz. A ver, se escucha distorsionado. ¿Qué pasó? A ver, ¿se escucha bien? ¿Qué pasó? Determinar el sentido de la corriente. A ver, mediante la ley de Lenz vamos a determinar el sentido de la corriente eléctrica, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que nos plantea Lenz, no? Primero, la ley de Lenz está basado, ¿en qué se basa Lenz? Está basada en la conservación de la energía. En la conservación de la energía. Mira, Lenz se basa en la conservación de la energía. Para hablar de esta ley. ¿Correcto? Entonces Lenz se va a basar en la conservación de la energía. Pero ¿qué es lo que plantea Lenz? ¿Qué dice Lenz al respecto, no? Mira lo que plantea. Que todo efecto, por ejemplo, si hay un efecto, tiene que haber algo que se oponga. A todo efecto va a haber algo que se oponga, ¿no? ¿Y qué plantea? Mira lo que dice. Que la variación del flujo magnético
la variación del flujo magnético en un circuito cerrado, genera una fuerza electromotriz. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿estamos bien ahí? Mira lo que dice, la variación del flujo magnético en un circuito cerrado genera una fuerza electromotriz. Pero esa fuerza electromotriz en ese circuito va a generar una corriente. ¿Ya? Entonces, de frente, en un circuito cerrado genera una corriente inducida, tal que las líneas de campo, generadas por ella se oponen al flujo o a la variación de flujo exterior. Ahí está. ¿Y qué plantea Lenz? A ver, suena como estática ligera. A ver, ¿qué pasó? La variación del flujo magnético, entonces, en un circuito cerrado, genera una corriente inducida tal que las líneas de campo generadas por ella se oponen a la variación del flujo exterior, ¿ya? Entonces, ¿qué dice Lenz? Que la fuerza electromotriz se va a calcular como menos n la rapidez del flujo magnético respecto al tiempo. Y tiene sentido, pues, lo que dice Lenz, ¿no? Mira, toda la investigación desarrollada por Lenz se basa, pues, en la conservación de la energía, ¿no? Y encuentra esta ecuación. ¿Y por qué el signo menos? Le preguntan también, ¿no? Es que tiene también sentido, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, mira lo que hacemos, ¿no? Vamos a ver ahorita un experimento, ¿ya? Pero hablando a grandes rasgos nada más, basado pues en la conservación de la energía, todo aquel que genera pues un aumento de flujo debe haber, o todo aquel que genera un efecto, entonces debe haber de por medio una oposición, ¿no? ¿Sí? A un efecto dado tiene que haber también una oposición. Y es por eso que lleva el signo menos. Pero ahorita vamos a ver por qué justamente nos sale ese signo, ¿no? ¿Por qué la variación nos va a salir también negativo? Entonces, lo vamos a subdividir la ley de Lenz en dos partes. Y mira las dos partes que vamos a analizar. La primera parte viene lo siguiente. Cuando la variación del flujo o la rapidez o la variación del flujo respecto al tiempo, aumenta. Ahí está. Escúchame. Primer punto, ¿ya? Eso es lo que vamos a analizar. Toda esta ley de Lenz la vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser cuando la variación del flujo respecto al tiempo aumente. Mira por acá, ¿ves? Entonces voy a colocar por acá. Dividiendo la ley de Lenz. Mira lo que nos dice. Si el flujo magnético exterior,
aumenta en un circuito cerrado, se genera una corriente, cuyo campo se opone al exterior. ¿Me está escuchando, verdad? Cuyo campo se opone al exterior. Mire lo que dice la primera parte. Si el flujo magnético exterior aumenta en un circuito cerrado, se genera una corriente cuyo campo se opone al flujo exterior, al exterior. Entonces, mire por aquí. Imagínese usted que tengo un imán por aquí. Este es clásico, recontra clásico. Lo pusieron también 2 veces, hasta 3 veces en examen de admisión de la UNI. Así que recontra clásico que debes conocer. Acá tengo un imán que lo voy a dejar caer. Y si el imán lo dejo caer, oye, esto va a empezar a aumentar su rapidez. Y por acá voy a colocar una espira. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ocurre? A medida que el imán va cayendo, más líneas van atravesando la espira. Imagínate, gran cantidad de líneas que tiene que soportar ella. Todas sus líneas entrando. ¿Y él qué va a decir? No. Se va a oponer. Entonces va a estar oponiendo, ¿no? Mira, ve, se opone, chuan. Se opone, chuan. Se opone, chuan. Y se opone. ¿Qué se está oponiendo? Se está oponiendo al aumento de las líneas exterior. Ojo que el campo en el imán va de norte a sur. Esto lo hemos visto, ¿no? De norte a sur. De norte a sur. De norte a sur. De norte a sur. De norte a sur, ¿no? Y cada vez más se va oponiendo. Muy bien. Yo te voy a preguntar, jóvenes, si usted tiene una carga positiva, una carga negativa, oye, acá hay una atracción y las líneas van continuas. Sale el positivo, entran al negativo. Pero ¿qué ocurre si los dos son positivos? Bota una línea y las líneas se oponen. ¿Y qué hay acá? Sentido contrario de la línea. ¿Qué significa esto? Que el imán es rechazado por la espira. Entonces lo que ocurre acá es que existe repulsión entre el imán y la espira. Ahí está. Repulsión entre el imán y la espira. Eso es lo que estamos viendo, ¿eh? Una repulsión entre el imán y la espira. O sea, acá se repele. Y producto de la repulsión, si tú sueltas el imán debería caer con cierta velocidad. Pero producto de la repulsión ya no llega con la misma velocidad. Es decir, ha perdido energía. ¿Y dónde ha ido a parar esa energía? Esa energía ha ido a parar al movimiento de los electrones. Entonces tiene un sentido, ¿no? La energía por él perdida es ganado por la espira, que produce un movimiento ¿de qué? De electrones. Entonces, ¿qué decimos por acá? Esta línea verde se llaman líneas, ahí está, inducidas. Inducidas por la corriente inducida. Por la corriente inducida. Muy bien. ¿Y cómo se llaman esta línea de azul? Se llama líneas inductoras. Inductoras. Profesor, ya le entendí. Líneas inducidas, líneas inductoras. El exterior se llama inductoras. Y la inducida es la que se opone. Ya está.
Pero yo quiero la corriente, pues, profe. ¿Qué hago para encontrar la corriente? Para encontrar la corriente voy a hacer uso de la regla de la mano derecha. ¿Cómo es esto? Vamos a sacar de nuevo. Chan, chan. Ya está. Y acá están. Mejor acá. Mejor acá. Para encontrar la corriente, hacemos uso. Para encontrar la corriente. Para encontrar la corriente, hacemos uso de la regla de la mano derecha. De la mano derecha. Muy bien. ¿Cómo es esto de hacer uso de la regla de la mano derecha? Observa. Sacas el conductor. Muy bien, ya está. Por acá están las líneas inducidas. No me interesa la de masa. Solamente las líneas inducidas. Líneas inducidas. Inducidas. Muy bien. Líneas inducidas. ¿Qué hago ahora, profesor? Utiliza tu mano. ¿La mano derecha? Sí, la mano derecha. ¿Cómo, profe? Vas a agarrar. Agarra las líneas inducidas. Agarra con la mano derecha. Pero este dedo tiene que apuntar hacia dónde están las líneas inducidas. Para arriba. Lo agarro. Ya está. Ya lo agarré, profe. Y ahora, gira la mano. Giramos. Agarramos y giramos. Muy bien. Le estoy haciendo caso, profe. Estoy agarrando las líneas y estoy girando mi mano. Muy, muy bien. Y si tú giras la mano, donde gira la mano, va a estar el sentido de la corriente inducida. ¿Ven? Ahí está. Sentido de la corriente que ha inducida. ¿Me entendieron ahí? ¿Qué sentido tiene? Sentido antihorario, ¿no? De acuerdo a su mirada de ustedes. ¿Se entendió, jóvenes? Comenten, por favor. Comenten. Ya está. Otros casos, porque queremos ver más casos. Otros casos. Otros casitos. Miren otros casos. Voy a colocar por acá un alambre. Un alambre que conduce corriente. Él genera campo magnético. Y acá está el campo magnético generado. Muy bien. Campo magnético generado. Y voy a agarrar una espira y la voy a acercar. ¿Qué ocurre si tú lo acercas? A medida que tú vas acercando, el campo se va volviendo más intenso. Pero el campo con el área es el flujo. Eso significa que a medida que tú vas acercando, ¿qué ocurre con el flujo? El flujo va aumentando, aumentando y aumentando. ¿Por qué? Porque mientras más cercano está el conductor, la línea de campo va a ser más intenso. Es más intenso. El campo acá es mucho más intenso. Entonces, cuando tú lo acercas, el campo se vuelve más intenso. Y si el campo se vuelve intenso, el flujo aumenta. Entonces digo acá, a medida que él se acerca, a medida que se acerca, a medida que se acerca, oye, ¿qué ocurre que a medida que se acerca? El flujo, el campo aumenta. El campo aumenta. Es decir, si el campo aumenta, el flujo también aumenta. Es decir, el flujo aumenta. ¿Qué dice Lenz? Comenta, por favor, ¿qué dice Lenz? Si el flujo aumenta, se genera una corriente cuyo campo se opone al exterior. Se genera una corriente cuyo campo se opone al exterior.
yo te pregunto, acá le está atravesando un campo X, producto de esta corriente, pero tiene que inducirse un campo. Ahí está. Entonces, esto sería campo inducido. Campo inducido, ¿eh? Ya está. Si tú quieres encontrar el sentido de la corriente, ¿qué tengo que hacer uso? Uso de la regla de la mano derecha. ¿Cómo es esto? Tengo que girar la mano. Si hacemos uso de la regla de mano derecha, ahora encontrando la corriente, ya, de frente. Como la corriente, perdón, como el campo es saliente, coloco mi mano saliente, giro la mano y chan chan, y encuentro el sentido de la corriente. ¿Ve? Ahí está la corriente inducida. ¿Ve? ¿Me entendieron ahí? Comenten, por favor. Comenten, jóvenes. Mencionen, digan. Ya está. Interesante, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Si el campo aumenta, el flujo también aumenta. ¿Qué se genera? Se genera una corriente inducida. Ya está. Le voy a tomar una fotito y volvemos con la última parte, ¿ya? Yo sé que ahorita están cansados, pero era necesario que yo haga esto porque si no, no terminamos el curso, ¿no? ¿Sí? De ahí vienen más seminarios. ¿Van a estar en el repaso? Por supuesto que sí, supongo, ¿no? Si no acabamos hoy, el día sábado, ¿podríamos hacer clases? Lo que Cristian, estoy haciéndolo, a ver, ¿estamos bien así o corremos un poquito más? ¿Qué dices tú? ¿O qué dicen el resto? Ya, corremos entonces, ¿no? Voy a borrar esta partecita y borrar. Dice, la rapidez del flujo magnético disminuye, pero en un circuito cerrado, por si acaso. Mira lo que nos dice Lenz. Si la rapidez del flujo magnético disminuye en un circuito cerrado, se induce una corriente. Se induce una corriente cuyo campo presenta, esto me gusta, cuyo campo presenta el mismo sentido del externo. Ahí está. Me gusta, ¿no? Interesante, ¿eh? Oye, cuando disminuye el flujo, vamos a averiguarlo, vamos a averiguar por acá. Espérate, voy a agarrar un imán, chan chan, un imancito por acá, ¿ya? Y por acá voy a agarrar una espira. Oye, ya no lo voy a dejar caer el imán, sino me lo voy a retirar, me lo voy a llevar. Lo sacamos el imán, que se vaya. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Estas son las líneas de campo del imán. Cuando usted aleja el imán, las líneas que él tiene colocadas en el imán van a ir saliendo, 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 saliendo y saliendo. Cada vez voy retirando las líneas. ¿No ves que lo estoy sacando? Me lo estoy llevando hacia arriba. Entonces, mira lo que dice Lenz. Si las líneas de campo empiezan a disminuir, en él se induce una corriente. ¿Y esa corriente qué va a hacer? Lo retiro y la corriente va a decir, no, quédate, quédate, no. Y así sucesivamente, ¿ve? Se va a oponer a la disminución. Oye, y en este caso, ¿qué vemos?
Ah, ¿qué vemos en este caso? Vemos que el sentido del campo inducido y el campo exterior coinciden. Y como los sentidos coinciden, ¿qué va a suceder acá? Existe atracción. ¿Atracción en qué? Entre el imán y ¿quién? Y la espira. Y la espira, ¿eh? Hay una atracción entre el imán y la espira. Ahí está. Esta línea de acá le llamamos líneas inducidas. Y esta línea de color azul, líneas inductoras. Y coinciden, ¿no? Y coinciden. Si tú quieres encontrar el sentido de la corriente eléctrica, utilizamos la regla de la mano derecha. Para esto voy a dibujar las líneas por acá inducidas. Chan, chan, chan. Las líneas inducidas van para abajo, mano derecha. Va para abajo, lo agarro y giro la mano. Agarramos y giramos la mano. Chan, ahí está, lo estoy agarrando y empiezo a girar la mano. Muy bien, muy bien. Y ahí está, ¿ves? Qué chévere. Y acá viene el sentido de la corriente. Esto es el sentido de la corriente inducida. Ahí lo tenemos, ¿ves? Corriente inducida. Qué bacán, ¿no? Ahí está el sentido de la corriente que ha inducida. Qué bacán, ¿no es cierto? ¿Me entendieron ahí? Comenten, por favor. Comenten. Muy bien. Ahora viene lo otro. Acá viene lo otro. Ejemplo. Mira los otros ejemplos. Acá voy a agarrar un conductor que lleve corriente de esta forma. Genera un campo magnético entrante por acá. Chan, 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 chan. Ahí está. Entrante. Oye, y ahora lo voy a alejar. Que se vaya. Sí, sí, que se vaya. Si él se va, a medida que se aleja, ¿qué ocurre con el campo sobre la espira? ¿Aumenta o disminuye? Porque si está cercano al conductor, él genera un campo magnético que en sus cercanías es mayor, es más intenso. Pero a medida que tú vas alejándote, el campo generado por él va disminuyendo. A medida que se aleja, el flujo o el campo sobre ella disminuye. Muy bien. Oye, si disminuye, se induce, cuyo campo tiene el mismo sentido. Cuyo campo tiene el mismo sentido. Ahí está. Inducido, mismo sentido. Mano derecha, ¡suac! Lo giro la mano. Introduzco mi dedo y giro la mano. Y ahí tenemos la corriente inducida. ¿Ve? ¿Qué sentido tiene? Sentido horario, ¿no? ¿Podemos apreciar ahí? Comenten, por favor, comenten. Digan. Ahora sí, vamos a hablar de problemas. Vamos a hablar de problemas en esta primera parte. Hablemos de problemas. ¿Qué les parece si nos vamos por acá? Nos vamos a ir al problema 37. Tenemos la 38. Espérate. ¿Te parece si hacemos los números impares o los números pares? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué agarramos? Digan impar.
impar. Electromagnetismo, parte 3, ¿ya? Al toque toque, ¿ya? Al toque toque. Ya terminamos, de ahí vas a descansar, no te preocupes. Los números impares, problema 29. Problema número 29, ¿ya? ¿Qué dice la 29? Una espira conductora plana se localiza en un campo magnético uniforme dirigido a lo largo del eje X. Señale las proposiciones correctas. Muy bien. Si el plano de la espira es paralelo al plano XZ, vamos a colocar por aquí. Mira la proposición número 1. Proposición 1. ¿Qué hay en la proposición 1? El campo magnético está dirigido a lo largo del eje X. Aquí está el campo magnético dirigido a lo largo del eje X. Este es X, Y, Z. Ahí lo tenemos. El campo dirigido a lo largo del eje X. ¿Qué más? ¿Qué más? Si el plano de una espira es paralelo al plano XZ, plano XZ, voy a colocar mi espira en el plano XZ. Ahí está la espira. Muy bien. ¿Qué dice? El flujo a través del mismo vale 0. Yo te pregunto por acá. ¿Cuánto vale el flujo, por favor? Comente. Diga pues, lo está atravesando. La espira está en el plano XZ. No lo atraviesa porque el campo está en el eje X. El flujo por acá vale 0. Muy bien, porque no hay líneas que lo atraviesen. Por lo tanto, sería verdadero. ¿Qué dice la 2? Si el plano de la espira es paralelo al X, proposición número 2. ¿Qué dice la proposición 2? Si el plano de la espira es paralelo al plano XY, plano XY. Profesor, este es el X, este es Y. La espira en el plano XY. Yo te pregunto, el campo está dirigido a lo largo del eje X. El campo y la espira está en el plano XY. ¿Cuánto vale el flujo? Dilo, 0. El flujo también es 0 porque no hay líneas que lo atraviesen. Verdadero. ¿Qué dice la 3? Si el plano de la espira es paralelo al plano YZ, muy bien. Proposición número 3. Plano de la espira paralelo al plano YZ. Este es el eje X, chan chan, eje X, chan chan, eje X, ¿verdad? Dime, ¿cómo es el flujo? Te pregunto. Este es perpendicular, ¿no? Perpendicular. ¿Te acuerdas? ¿Cómo es el flujo? Máximo. ¿Y por qué máximo? Porque lo atraviesa en forma perpendicular. ¿No ve que este es el plano YZ y este es el eje X? El eje X perpendicular. Muy bien. Muy bien. Ya está. A ver, profe, la 27 y la 28. Sí, sí. ¿Cómo haríamos? Continuamos esto. A ver, ¿quién mandó la 27 y la 28? Una encrucijada, ¿no? El problema es el tiempo. De todo modo lo vamos a hacer, hijo, ¿ya? ¿Te parece si lo hacemos el día en la tardecita? Cristian. Cristian, ¿lo podemos hacer en otra ocasión, por favor? ¿Sí? Sino que para terminar esa parte nada más, ¿ya, Cristian? A ver, ¿qué dice la número 31? Nos vamos a la 31. Todos los números impares. Usted va a hacer los pares, ¿eh? Por si acaso.
31. En la 31 dice lo siguiente. Determina el flujo magnético a través de la cara ABCD. La cara ABCD. Lo voy a proyectar. ¿Te parece? La cara ABCD lo proyecto por acá. Está así, ¿no? La cara ABCD, ¿no? Comenten, por favor. ¿Sí? Ahí está la cara ABCD. A, B, C, D. Es un cubo. Ya, el cubo no le he colocado, solamente la cara ABCD. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es el eje X, eje Y, eje Z. ¿Cuánto vale el campo magnético? El campo magnético, oye, tengo en el eje X, pero contrario al eje X. Campo en el eje X. Contrario al eje X. ¿No? ¿Cuánto vale? 1,5 teslas. Contrario al eje Y. Y contrario al eje Y es a la izquierda. ¿Cuánto vale el campo en el eje Y? Negativo, profesor, pero es contrario. Yo no le pongo el signo, solamente pongo el valor. ¿Ves? La dirección ahí está. Pero me piden el flujo sobre esta cara. Te pregunto, el flujo total sobre la cara ABCD sería igual al flujo debido al eje X más el flujo debido al eje Y o al campo en el eje Y. Pero en el eje X genera flujo si es paralelo. ¿Cuánto vale el flujo debido al eje X? ¿Lo atraviesa el flujo? No, pues, ¿cómo lo atraviesa? Si es paralelo. Esto vale 0. Ahora me falta él, ¿no? ¿Qué hace este campo? ¿Sale o entra? Comenta, por favor. Y si entra, ¿es positivo o negativo? Si entra, ¿es positivo o negativo? Negativo. Muy bien. ¿Cómo se calcula? Como el área. ¿Y cuánto vale el área? El lado vale 2. Si el lado vale 2, el área sería 4. ¿Sí? El área vale 4. Muy bien. Área vale 4. Entonces, el flujo en el eje Y sería área por el campo en el eje Y. Entonces, este sale 0, pero el área vale 4 por 2, 8 Weber. Tu respuesta. ¿Qué marcamos como respuesta, por favor? Comente. Problema 33. Problema 33. ¿Qué hay en la número 33? Una espira circular tiene un eje. Una espira circular tiene su eje. Este es el eje de la espira. ¿Ven? ¿Ya? Oye, profesor, está acá el eje de la espira. Pero el eje de la espira está gobernado por un vector n. Un vector n, un vector a, un vector c, no sé. Le estoy poniendo un vector n. ¿Cuánto vale ese vector n? I, J, K. Muy bien. Yo te pregunto, acá está el vector área. Acá está el vector área, en el eje de la espira. En el eje de la espira está el vector área. Oye, pero ¿cómo calculo el vector área? El vector área es al módulo del área como n es al módulo de n. Porque son dos vectores paralelos. Cuando son dos vectores paralelos se cumple la proporción. Te voy a preguntar acá. Yo necesito saber cuánto vale el vector área. Pero el área se calcula sí o no como pi por el radio al cuadrado. Este es igual al vector n, que es i más j más k. Oye, el módulo de n, módulo Pitágoras, 1 elevado, 1 elevado, 1 elevado. Qué chévere. ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 1, radio vale 1, pasa a multiplicar, esto sale raíz de 3. Entonces el vector área es igual pi sobre raíz de 3, adentro pi más j más k. Qué chévere, qué chévere. Profesor, pero nos dan de dato el campo magnético. ¿Y cuánto vale el campo magnético, por favor?
¿Cuánto dice que vale el campo? Te dan de dato el campo. El campo dice que vale, acá lo voy a poner. Siendo el campo, ¿a qué es igual el campo? Factorizo T. Ti más 2J. Profesor, pero me piden en el tiempo T igual raíz de 3. En T igual raíz de 3. Reemplazamos a Yuya. Vamos a reemplazar. Dime, si tú reemplazas esto acá, ¿qué te queda? B es igual raíz de 3. Chévere. Oye, I les pongo como 1. J les pongo 2. No tiene K. Simplemente le pongo 0. ¿Cuánto vale el área? El área es igual a pi sobre raíz de 3. Adentro, IJK, o sea, 1, 1, 1. Profe, ¿por qué hizo esto? Porque el flujo se calcula como el producto escalar A punto B. ¿Y cómo se hace el producto escalar? Primero hay que multiplicar él con él. Si tú multiplicas él con él, se va y me queda pi. Adentro, él con él, él con él, él con él, porque son productos escalares. Recuerde, producto escalar, se multiplican las mismas componentes. Mismas componentes. Ya está. Él con él me sale 1, él con él me sale 2 y él con él me sale 0. ¿Cuánto sale, por favor? 3 veces pi. ¿Se entendió? Comenta, por favor, coméntalo. Dilo. Dígame. Muy bien. ¿Qué tenemos en el problema número 37? ¿Qué dice la 37? Señale la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. La ley de Lenz permite determinar el sentido de la corriente inducida en un circuito conductor cerrado, verdadero o falso. La ley de Lenz. A ver, Cristian, manda las preguntas, por favor. Mira lo que dice la ley de Lenz. Permite determinar el sentido de la corriente eléctrica en un circuito cerrado, verdadero o falso. No te olvides, mediante la ley de Lenz, usted va a encontrar el sentido de la corriente eléctrica. Pero ¿qué dice Lenz? Que ante un efecto debe haber una oposición, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dice la segunda. La primera es verdadera. La ley de Lenz establece que el sentido de la fuerza electromotriz inducida en una espira conductora es tal que la corriente que fluirá en el circuito, se complementar, a ver, si se completara el circuito, de nuevo, la ley de Lenz establece que el sentido de la fuerza electromotriz inducida en un circuito o en una espira conductora es tal que se opone al flujo magnético a través de la espira, verdadero o falso. Digan, por favor. Digan, se opone a la variación del flujo magnético, verdadero o falso. Hemos visto, pues. Se oponen a la... O sea, la ley general dice que se opone. Es de oposición, ¿no? Sino que nosotros lo hemos, como forma práctica, lo hemos derivado en dos. Pero en general, lo que dice la ley de Lenz es que la corriente inducida se va a oponer a la variación del flujo magnético exterior, ¿no? Por lo tanto, sería verdadero. ¿Qué dice la última? El flujo magnético variable en el tiempo que atraviesa en una espira cerrada de plástico no produce fuerza electromotriz inducida en la espira, verdadero, ¿no? Yo te pregunto, si es de plástico, no hay corriente inducida, ¿verdad? Comente, por favor. No hay corriente inducida. Por lo tanto, tampoco habrá fuerza electromotriz. Muy bien.
¿Qué dice la número 38? La 38 dice, la figura se muestra un campo magnético de inducción B. A ver, todos con la 38. Todos con la 38. Se muestra un campo magnético de inducción B. Un campo magnético de inducción B. ¿Qué ocurre? Oye, esto aumenta. Te voy a preguntar. Esto aumenta. Aumenta. ¿Qué dice Lenz? Si el campo magnético exterior aumenta sobre un circuito cerrado, es decir, sobre una espira, se induce una corriente que se opone, porque está aumentando. ¿Y cómo se opone? Con puntitos, 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 puntitos. Línea inducida. De oposición al aumento, ¿verdad? De oposición al aumento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí utilizo la regla de mano derecha. Sale, giro la mano. ¿Y cómo sería la corriente inducida? ¿Qué sentido tiene la corriente inducida? Sentido antihorario. ¿Qué marcamos? ¿Qué marcas? Rapidito, por favor, ¿qué marcas? Tilo. Marcas la B. Vamos a hablar ahora de la 40. ¿Qué dice la 40? A ver, todos con la 40. Y lo mismo, estoy acercando. ¿Hacemos la 40 o la 39? ¿Qué dices tú? Jóvenes, ¿qué hacemos? ¿40 o 39? La 40. La 40. La 39 tú lo haces. ¿Eh? Si tú en la 39 estamos alejando, si lo alejamos, tú ya sabes, disminuye, ¿no? Y tiene que generar, hoy en el mismo sentido. Pero, ¿qué ocurre en la 40? En la 40, la bobina lo estamos acercando. La bobina lo estamos acercando, ¿no? Esto viene por acá, ¿sí? Chan, chan, chan. Y por acá viene así, ¿no? Ya está. Tú lo acercas. Oye, si tú lo acercas, ¿qué sucede? Aumenta el flujo. Pues no ves que lo estamos acercando al imán. Espérate. En el imán, el campo va de norte a sur. 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 No te olvides, ¿eh? De norte a sur. Muy bien. De norte a sur. No te olvides, ¿eh? El campo va de norte a sur. Sale del norte y llega al sur, ¿no? Pero, profe, él lo estoy acercando. Si tú lo acercas, entonces el flujo aumenta. Y si el flujo aumenta, tiene que haber una oposición. Entonces, la oposición, ¿qué sería? Contrario al aumento. Chan, chan. Contrario. Oposición. Ahí está. Línea inducida. Línea inducida. Regla de la mano derecha. Agarro mi línea inducida para allá. Para allá. Giro la mano. Por si acaso lo voy a colocar acá abajito, para que te des cuenta nada más, ¿no? Para que te des cuenta. Lo voy a colocar acá abajito, un poquito más de hueco, ¿ya? Ahí está. Lo estoy colocando un poquito más. Ahí está. Muy bien. Profesor, acá están las líneas inducidas. Agarro mediante la regla de la mano derecha, giro la mano. Ahí lo tenemos. Ya está. Entonces la corriente viene así.
Así, ¿no es cierto? Gira, chan, 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 chan. Así sería, ¿verdad? Comenta. Y la corriente viene así. Ahí está. Digan, por favor. Ahí está. ¿Qué le ponemos? Oye, profesor, sentidos contrarios, ¿qué se hace? ¿Se atraen o se rechazan? Comenta. ¿Se produce atracción o repulsión? Diga, se produce repulsión. Y si hay repulsión, ¿qué va a ocurrir con él? Con el imán. ¿Se queda quieto? Existe repulsión. Debido al aumento de flujo, existe repulsión. Yo te pregunto, ¿y si hay repulsión, qué ocurre con el imán que está colgadito? ¡Plac! Se desvía. ¿No ve que lo está repeliendo? ¿Hacia dónde se mueve el imán? El imán se va a mover hacia la izquierda. Solamente me pedían hacia dónde se movía, nada más, ¿no? Entonces, el imán se moverá ¿hacia dónde? Hacia la izquierda o derecha. Existe repulsión. Y si hay repulsión, se moverá ¿hacia dónde? Comenta. Fiorella. Como hay repulsión, se mueve a la derecha. Muy bien, se mueve a la derecha. 42, porque la 41 lo haces tú. 42. ¿Qué dice la 42? Averigüemos por acá. En la 42 tengo esto de acá. Chan, chan. Una batería. Y por acá tengo una resistencia. Una resistencia. Muy bien, así está. Y por acá tengo un circuito cerrado. Muy bien. ¿Qué dice acá? En el cursor, si el cursor del reostato se desplaza de M hacia N, si este cursor tú lo desplazas de M a N, ¿quién aumenta? Aumenta la resistencia. Y al aumentar la resistencia, ¿disminuye quién? La corriente. Comenta por favor. Si tú mueves el cursor, va a haber mayor resistencia. Y al haber mayor resistencia, esta corriente se calcula como el voltaje sobre la resistencia. Si usted mueve el cursor, ¿qué ocurre si tú mueves el cursor? Va a haber mayor resistencia, mayor oposición al paso de la corriente. Por lo tanto, la corriente aumenta o disminuye. Comente, pues, jóvenes. Acá hay una resistencia chiquita. Si el cursor lo muevo más arriba, la resistencia aumenta, ¿no? Por lo tanto, la corriente disminuye. Oye, pero esa corriente genera un campo magnético. Ahí está. Te voy a preguntar qué ocurre. Al mover el cursor, quiero que tú me ayudes, ¿eh? Si tú mueves el cursor, la corriente disminuye. ¿Por qué? Ya que aumenta la resistencia del reostato. ¿No es cierto? Muy bien, ¿qué más? Y si la corriente disminuye, el campo también disminuye. Oye, o sea, disminuye el campo. Y como acá hay un circuito cerrado que dice Lenz,
Si tenemos un circuito cerrado y el campo disminuye, ¿qué ocurre? Genera una corriente cuyo campo tiene el mismo ¿qué? Sentido. El mismo sentido. Entonces, esto sería líneas inducidas. Muy bien. Debido a la disminución, si la corriente disminuye, el campo disminuye. Y debido a ello, en la espira, ¿qué ocurre en la espira? Se induce corriente, cuyo campo tiene el mismo sentido, ¿no? Cuyo campo tiene el mismo sentido. El mismo sentido, ¿ya? El campo tiene el mismo sentido. Entonces, ahora sí, mano derecha, chon chon, gira la mano. Y ahí viene la corriente, ¿no? Chan, 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 chan. Ya está. Muy bien. Y ahí lo tenemos, ¿no? Introduces el dedo, ¡fua! Lo metes ahí, gira la mano y ahí está, ¿no? ¿Qué sentido es? Sentido horario. Muy bien. Bueno, jóvenes, ahí nos vamos a quedar por el momento. Y el día sábado, no sé si ustedes pueden, yo con gusto, continuamos el día sábado con la intención